Silvana, cuénteme, y recordemos, hemos charlado con usted en su momento cuando estuvo al frente del INASE, ¿por qué es importante el INASE y por qué cobra particular relevancia que todos conozcan la importancia que tiene el Instituto Nacional de Semillas? Perfecto, somos un organismo, como es un organismo pequeño, con apenas 235 agentes, que el 50% son profesionales. Somos poco conocidos justamente porque es un organismo pequeño, pero ¿por qué están? Es decir, si nos comparamos con el INTA y con el SENASA, claramente es un organismo muy, muy pequeño. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Instituto Nacional de Semillas es el organismo de aplicación de la ley de semillas, que es el que brinda garantías de la calidad de la semilla que usa el productor agropecuario, que es el primer eslabón de la cadena agropecuaria, sea una semilla de trigo, soja, maíz, como en nuestra zona, una planta de vivero, porque para el Instituto de Semillas y para la ley, una planta de vivero de cítrica, por ejemplo, o de durazno también es una semilla. Entonces nuestro instituto es el que garantiza la calidad, sanidad de ese material de propagación, que no hacemos otra cosa que garantizar la seguridad alimentaria de lo que comemos todos los días los argentinos y las argentinas. Totalmente. Y esa importancia, esa relevancia que tiene, todo el sector productivo la tienen claro, porque a veces se ve en situaciones como estas que quizás no está tan cerrada la defensa de organismos tan relevantes. Lo estamos viendo con el INTA, lo vimos con otros organismos en su momento. Es como que se está avanzando y se está tratando de financiar y hasta de disolver, y no veo una reacción general en el sector, o al menos desde acá no se ve, qué sé yo. No, Gabriel, coincido con vos. Igual vamos aclarando algunas cosas. No es que lo van a desfinanciar. El decreto de Sturzenegger prevé la disolución directamente del Instituto Nacional de Semillas. Es decir, desaparece de la estructura de Secretaría de Agricultura. Recuerdo que el Instituto Nacional de Semillas es un instituto creado por un decreto del presidente Menem en el año 91. En el año 2001 el presidente de la Rúa con otro decreto lo disuelve, y en el año 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, por decisión política del presidente, se mandó como proyecto de ley y salió la creación de nuestro querido instituto, al cual le di 23 años de mi vida profesional, que fue creado por ley del Congreso Nacional, con el apoyo mayoritario. Todos los diputados y senadores votaron a su favor. Casi todos los países agropecuarios tienen un instituto rector de la calidad de la semilla. Entonces, el instituto está en la mira para ser disuelto. Es cierto, yo estoy tal vez un poquito, no sé si molesta con el sector privado, porque todos salieron en masa a defender al INTA. Yo, que soy docente de la UBA, cada vez que se hace una marcha universitaria salimos todos a la calle a defender la educación pública, y en este caso no ha sido así. Me consta, porque yo tengo mucho diálogo con el sector privado semillero, me consta que que se reunieron con el señor Sturzenegger, planteando la barbaridad que es disolver este instituto, pero bueno, la necesidad de aplicar la motosierra y de seguir con esta mirada ideológica de destruir el Estado está por encima de explicaciones racionales de cualquier tipo. ¿Por qué querrían disolver el INASE? ¿A quién le conviene que se disuelva el INASE? Bueno, a ver, es una excelente pregunta, Gabriel. No se entiende. ¿Y por qué? Porque nuestro organismo es un organismo que no vive de los impuestos de los ciudadanos. Es un organismo que presta servicio al eslabón semillero. ¿Esto qué es el eslabón semillero? Para que todos entendamos. Las empresas nacionales y multinacionales que obtienen variedades vegetales, híbridos de maíz. Los multiplicadores de semillas, los laboratorios de semillas, como el laboratorio los que tenemos acá, 2 en San Pedro, los viveros, los productores de materiales genéticamente modificados, los conocidos como transgénicos, inclusive de las multas. Cuando un productor de semilla
comete una falta a la ley, se le cobra una multa que en la gestión actual se han incrementado notoriamente el valor de las multas. Entonces, el INASE no succiona impuestos en la comunidad, todo lo contrario, recauda. Lo que sobra muchas veces se lo lleva el tesoro de la nación, y de hecho en la época de la Rúa se bajó porque el INASE tenía mucha plata ahorrada por la presidenta entonces, y esa plata se la mandaron a la vacunación de la aftosa, porque fue el año que apareció el brote de aftosa en Argentina. Sí. Entonces, y lo que sobra se reinvierte, por ejemplo, en tecnología. Ahora, entonces, primero, el reahorro que tendría el Estado Nacional, te digo, Gabriel, es el 4% del presupuesto. Es decir, no es nada, es irrisorio. Por eso digo, no es una cuestión económica. Número 2. Yo como presidenta del INASE, que fue una gestión breve, pero creo que fructífera, de 15 meses, yo me ocupé de sanear el instituto, yo me ocupé de sacar ñoquis y vagos, yo me ocupé de racionalizar los gastos, y yo estaba autorizada por Empleo de la Nación porque a incrementar la planta del instituto. El presidente anterior a mí, que fue un gran presidente, que duró muy poco porque renunció Domínguez y ya se fue, el ingeniero Bruno San Martín, pidió Empleo de la Nación una evaluación de la dotación. Esa evaluación duró 6 meses y la recibí yo recién cuando había asumido como presidenta. Estaba autorizada para incrementar un 30% la planta, yo estaba feliz porque realmente necesitábamos más gente. Y yo le incrementé creo que un 5%. ¿Por qué lo hice? Porque sabía que estábamos en el fin de la gestión del gobierno de Alberto Fernández y que ante un cambio de signo político podían prescindir de la gente. Entonces me parecía que no era oportuno. Entonces tomé los puestos que necesitábamos. Por ejemplo, nos habíamos quedado sin la agrónoma que inscribía híbridos de maíz, cultivo importantísimo en Argentina. Bueno, contratamos una ingeniera para reemplazar. Nos faltaba un contador en un área, es decir, yo fui sumamente prudente y vuelvo a repetir, saneé la institución. Entonces, que ahora quieran disolverlo, claramente no es ni porque sacamos impuestos, ni porque somos vagos, sino simplemente es para cumplir con esta cosa de la motosierra, la institución del Estado. Y yo lo que siempre digo es, los países que le van mejor en el planeta son los países con un Estado fuerte, no estoy diciendo grande, estoy diciendo un Estado fuerte y presente. Y vuelvo a repetir, nosotros custodiamos la calidad de las semillas, por ejemplo, de las hortalizas. Están apareciendo virus, por ejemplo, en el cultivo de tomate, que ¿quién se ocupa de eso? El INASE, el INTA y el SENASA controlan que no se desparrame la epidemia. En países como Israel y Jordania y España, hay un virus de tomate que ingresó a Argentina hace 2 años, que está haciendo estragos. Bueno, nadie se quiere quedar sin los tomates. Eso es parte de la labor del Estado. Silvana, claramente uno piensa que, bueno, en caso de que el INASE se disuelva, deja de existir, el sector privado se haría cargo, digamos, del trabajo que ustedes hacían. No, no es así, porque, bueno, eso fue en la época de la Rúa, se había pensado en el IAS, Instituto Argentino de Semillas. No, la idea por lo menos lo que yo sé, porque yo aclaro que me jubilé del INASE hace 1 año, así que, pero bueno, estoy muy ligada a la gente. Muy empapada, sí. La idea del gobierno actual es pasarlo a una dirección nacional dentro de la Secretaría de Agricultura. No desaparecerían, la ley no desaparecería, y eso espero y pido que no desaparezca la ley de semillas, que somos pioneros en América Latina en la ley, en el año 73, pero la idea sería una dirección nacional. ¿Qué implica eso? Falta de operatividad y ejecutividad. Cuando vos tenés un instituto nacional, tenés un presidente que lo guía. Todas las decisiones las toma ese presidente porque el secretario de Agricultura le delega la función. Bueno, acá sería tener que pasar de un director al secretario de Agricultura actual, pero ahora todo firma el caputo, es decir, todo va a la firma del ministro de Economía.
Entonces, un operativo hay veces que vos tenés que hacer en los organismos de control como INASE y SENASA, operativos de control urgente para responder a una demanda puntual, un problema que se te escapó, un evento transgénico, usado, bueno. Entonces, vos tenés que tener ejecutividad y que el presidente rápidamente firme, bueno, se hace una salida con inspectores para apagar un incendio. Acá sería pasar de un director de semillas al secretario de Agricultura, jefe al ministro, y eso demora muchísimo. Sí, amén de que, conociendo el paño como se ha dado a lo largo de este año y medio, es muy probable que, sin tener ningún conocimiento, el ministro de Economía diga, no, eso cuesta mucho, así que no lo vamos a hacer. Porque también puede. Pero por supuesto, pero desde ya, porque perdés toda la capacidad de decisión sobre tu presupuesto. De hecho, cuando yo contaba este virus del tomate, cuando ingresó, bueno, yo como presidenta tomé la decisión de una parte de fondos que tenía asignado para un tema, no lo desvié porque si digo desviar parece que es corrupción. Sí. No, redireccioné esos fondos para, por ejemplo, comprar los trajes carísimos. Había que entrar con trajes tipo astronauta a los cultivos de tomate porque el virus se te impregnaba en la ropa. Entonces, bueno, podías llevar el virus por cualquier lugar. Entonces, bueno, hubo que disponer de camionetas, más combustible. Es decir, lo que pasa que a veces no se... digamos, los organismos nacionales, los impuestos, que en nuestro caso no es impuesto, pero los usan para atender todas las necesidades de la población. Pero en este caso, vuelvo a repetir, no estamos hablando de impuestos porque es un instituto que recauda. Y que recauda, los aranceles de nuestro instituto son muy bajos. A veces me tocaba hablar con gente de otros países y me preguntaban, ¿y cuánto cuesta dar propiedad como si fuera una patente a una variedad vegetal? Y yo le decía $100, y se me reían, o sea, porque realmente los costos son muy bajos. Y es más, los viveros de la Argentina, cuando yo acá era jefa de San Pedro, Gabriel y Clara creo que era, ¿no? La otra, Patricia. Patricia, perdón. Pagaban un arancel bajo, pero lo pagaban. Yo me acuerdo, yo era jefa simplemente de San Pedro y con un compañero mío de Mendoza nos presentamos al entonces secretario de Agricultura de la Nación, Carlos Chepi, y le dijimos, digo, ¿por qué no dejan de cobrar a los viveros? Porque ustedes recaudan con las hojas, con las retenciones, y bueno, y nos aceptaron, y se dio gratuidad a los viveros. Ese día fue creo que mi primer día de mi buena acción diaria política. Después de muchos años, y yo ya siendo directora nacional, se volvió a cobrar, pero solo los viveros cítricos. ¿Por qué? Porque el vivero cítrico requiere mucha fiscalización de parte de los inspectores de INASE para darles la estampilla final de planta certificada. Entonces, una fiscalización implica viáticos, combustible. Entonces, bueno, ahí lo reconsideramos. Pero los viveros, por ejemplo, ornamentales de acá de la zona no pagan. Bueno, yo me sigo preguntando qué hay atrás, porque siempre cuando, hace poco tiempo atrás, usted lo sabrá perfectamente, porque, como lo mencionó, es vecina de la zona desde hace tiempo, cerró la oficina de ARCA, ¿no? Un organismo antipático, claro. Que a mucha gente le cae mal, qué sé yo, pero que brindaba un servicio importante para la zona. Y cuando también nos contaban en ese momento que no solo era autosuficiente, sino que sobradamente pagaba todo lo que implicaba el costo. Uno se pregunta, ¿pero qué hay atrás de esto? Y siempre te pones a pensar, digo, ¿habrá un negocio inmobiliario? Y acá me pregunto, ¿habrá un negocio de algún privado que se quiere quedar con esto? ¿O simplemente es una cuestión ideológica, Silvana? No, a ver, yo te diría que no. ¿Por qué? Porque siempre el sector privado, semillero, sobre todo semilleros. Acá en Argentina tenemos ASA, que es la Asociación de Semilleros Argentinos, con la cual sigo teniendo un vínculo excelente. Después está ARPOV, que es la Asociación de la Protección de Obtenciones Vegetales. Después está la queridísima, porque yo los quiero mucho, Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas. Ellos siempre, y sobre todo ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, que agrupa empresas tan grandes como Don Mario a una empresa más pequeña, granaria, que produce garbanzo en la provincia de Córdoba. Ellos siempre, en todos los gobiernos, de Néstor, de Cristina, de Macri, de Alberto y de ahora, dicen, necesitamos un INASE más grande.
Y me consta que empresas multinacionales, por supuesto no puedo decir los nombres, empresas multinacionales se sentaron con el señor Sturzenegger, pero te digo empresas multinacionales de primer nivel, del sector agropecuario y de medicina humana, se han sentado con Sturzenegger y le dijeron: el INASE no puede dejar de existir. Las agencias de regulación, en este caso de control de los transgénicos, por ejemplo, como es el INASE, entre otras cosas que hace el INASE, porque es una pequeña parte que hace el INASE esa, no pueden dejar de existir. Y lo que me dicen que él los miraba y bueno, como dicen los chicos, cara de póker, decía, no contestaba, pero más, ha habido notas a Sturzenegger de parte del sector privado que no han sido respondidas, esto me consta. Entonces, bueno, por eso digo, no creería que haya un intento privado por monopolizar, porque lo van a querer hacer desde la Dirección Nacional, que puedo asegurarte que no lo van a poder hacer. Claro. El INASE tiene 2.400 operadores en todo el territorio. Se incrementó mucho en los últimos años por el cultivo de cannabis. Entonces, nosotros conocemos, porque tenemos una política de cara a cara con el productor, con el semillero, con el viverista. A mí todos los viveros me conocen. Claro, sí, seguro. Siempre estamos. Lucas Aguado está a cargo de la oficina INASE San Pedro. Otro profesional tremendamente responsable que conocemos desde hace muchísimos años. Exacto. Y siempre, aparte, acá en INASE interactuamos con el SENASA, interactuamos con el INTA. Hicimos tantas cosas por los productores viveristas en San Pedro. Acá se consiguieron, gracias al trabajo conjunto de INASE, SENASA y el INTA, en el año 2014 se creó el clúster florícola del AMBA y San Pedro, por el cual muchos viveristas, o varios viveristas cítricos, pudieron acceder a aportes no reembolsables, los ANR del PROSAP, y les dieron plata para invertir, para hacer invernaderos con malla antiáfida, doble puerta de entrada, para protegernos contra el guanglonbin, que es la peor enfermedad que afecta a los cítricos en el mundo. Entonces, hemos tenido siempre una relación, siempre en las autoridades, y yo le voy a decir algo, las autoridades de Nación siempre nos decían a nosotros, a INASE, INTA y SENASA San Pedro, ustedes son un ejemplo, y es cierto, porque la armonía entre el INTA, SENASA e INTA local es altísima, porque trabajamos para los productores, porque para eso nos pagan, para trabajar al servicio de la producción agropecuaria.